Hace una semana, dentro de nuestra serie Vidas académicas en Ingeniería Industrial, hacíamos un primer acercamiento a la trayectoria personal y académica del profesor Mariano Artés, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Hoy vamos a continuar con una segunda parte en la que el profesor Artés rememorará, en conversación con el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la UNED, Miguel Ángel Sebastián, sus años al frente de la Escuela de Ingenieros Industriales y su periodo en el rectorado de la institución, además de otras muchas reflexiones sobre la universidad actual. Tenemos de nuevo con nosotros al profesor Artés. En un anterior programa radiofónico hemos recorrido las primeras etapas de su vida académica. Quedamos cuando era profesor en la Escuela de la Universidad de Oviedo, o Escuela de Gijón, de la cual pues era pionero, ya que indica que fue el primer catedrático que tomó posesión y desarrolló su actividad allí. Bien, después de unos años en la Universidad de Oviedo, es decir, en la Escuela de Gijón, el profesor Artés viene a la UNED. Viene a la UNED y es profesor hasta ahora de nuestra propia escuela, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Cómo es que viene a Madrid, cómo fue el concurso, conocía mucho la UNED. La UNED no era tan vieja, estaba casi recién nacida entonces, y la Escuela Industrial es aún más. También es de los primeros, fue el primero que se incorpora a la UNED, catedrático. Pues efectivamente mi venida a la UNED fue también de alguna manera inducida por mi maestro, el profesor Escala, y el profesor Sánchez Pérez, que sí que conocían mejor la UNED. El profesor Sánchez Pérez estaba encargado ya aquí de algunas materias en aquel momento, y supieron que el rectorado de la UNED iba a convocar, había decidido finalmente convocar unas plazas de cátedra, y que para la escuela se iban a convocar a 3 cátedras. Y bueno, pues me animaron a venir. La verdad que la decisión me costó por la razón de la novedad. Efectivamente era algo muy nuevo, no estaba seguro de si el paso a dar era acertado o no. Y sin embargo ayudó pues que yo no había roto completamente mi vinculación con Madrid, que me había trasladado a vivir a Gijón, pero mantenía mi piso aquí, y en fin, este tipo de cosas, pues el traslado no era desde el punto de vista familiar demasiado complicado. Y entonces efectivamente lo solicité, finalmente solicité la plaza, y nos incorporamos ese curso, el profesor Rodríguez Pomata, el profesor Ramón Moliner y yo mismo, como los 3 primeros catedráticos que vinimos. Esas 3 plazas que se convocaron fueron esas 3 en el año 81, si no recuerdo mal. Y bueno, que pues la perspectiva se repitió un poco la historia de la escuela de Gijón. Pues aparecimos por aquí, teníamos la escuela, eran 5 despachos en la tercera planta del edificio que actualmente ocupa la Escuela de Informática, la Escuela de Ingeniería Informática. Y bueno, pues recuerdo que al final tuvimos una pequeña reunión los 3 recién llegados, y dije, mira, yo creo que lo mejor es que hagamos un turno para usar el despacho, porque si seguimos viniendo los 3 a la vez aquí, pues vamos a estar charlando toda la mañana, ¿no? Y eso hicimos, y bueno, y así empezamos a ya poner en marcha las enseñanzas, que muchas de ellas estaban impartidas pues por profesores de la Politécnica, y también por las más básicas por profesores de la Facultad de Ciencias de la UNED, ¿no? Y bueno, pues se llevó también en su tiempo, porque en la UNED todo lleva, como bien sabemos, un periodo de preparación previa, y así comenzamos. Bueno, pues ese carácter pionero lleva muchas veces acarreado, se quiera o no, una actividad de gestión universitaria importante. Sí. Creo que ya en Gijón desarrolló el cargo de subdirector de investigación de la propia escuela. Sí, efectivamente, el profesor Luis Ortiz me encargó durante un tiempo que llevara la subdirección de investigación de la escuela. Y luego, cuando ya estaba aquí, pues la rectora Pérez Vera me llamó para
que me ocupara del vicerrectorado de investigación, cargo en el que no estuve demasiado tiempo, no llegué a completar un año porque se convocaron entonces las elecciones a la dirección de la escuela y concurrí a ellas, entonces pues... Y también volví a ser el primero, porque entiendo que aunque ha habido directores anteriores, ha sido la primera elección que se hizo con los nuevos estatutos que emanaban de la LRU y emanaban de la Constitución. Bueno, pero ya el profesor Rodríguez Pomata ya había sido por elección, sí, pero no bajo la pátina los de... Los anteriores eran directores comisarios, digamos, nombrados directamente por el gobierno entonces. Porque pero fueron las primeras elecciones tras los estatutos nuevos que venían de la LRU y de la Constitución, de alguna manera en el nuevo formato. En el nuevo formato ya con los estatutos del año 85-86, fueron con una pequeña reforma. Una modificación hicieron en el 86, que fue la primera grandes elecciones generales que hubo de departamento, de centros, simultáneamente, fue director de la escuela. Bueno, ¿cómo veía la escuela industriales frente a la de Gijón, frente a la de Madrid, muy consolidada? Yo creo que en aquel momento la escuela todavía padecía un poco la idea esa de cómo se pueden hacer ingenieros a distancia, ¿no? Sabido, y ahora que hemos celebrado los 40 años, hemos tenido ocasión de recordarlo, que hubo una gran oposición a la creación de la escuela, de la UNED. Se creó por el gobierno directamente, sin que lo supieran en la escuela de la Politécnica, que se enteraron, pues como se suele decir, por el BOE. Y realmente eso generó también una oposición fuerte por el Colegio de Ingenieros Industriales y al final se llegó a un acuerdo que fue el origen, por cierto, que mira que ha sido una personalidad a la que yo quiero desde aquí también rendir un recuerdo, que fue al profesor Gorraiz, ¿no? Que fue también director de la escuela. Vino aquí procedente del colegio, precisamente porque de esa manera entre la tutela de la escuela de la Politécnica y la supervisión del colegio, pues tranquilizaban a la comunidad de los ingenieros de que aquí las cosas se harían bien, de que no era un coladero para impartir títulos por correspondencia, ¿no? Como se solía decir. Eso era algo que siguió arrastrando la UNED, incluso más tarde, no solo en la ingeniería, en otras muchas carreras, ¿no? Porque, pues era algo nuevo y eso siempre, lo nuevo, siempre tiene que darse a conocer, ¿no? Y eso ocurría. Entonces, la escuela tuvo que abrirse paso primero en ese esquema de conocimiento y de equivalencia con las demás, y en segundo lugar también en sus infraestructuras. En general este era un problema no específico de la escuela, toda la universidad tenía una carencia muy grande de infraestructuras en esos años que estamos hablando ahora alrededor del 86, año 87, 88, 86, por ahí. Y se iniciaron acciones. La rectora Pérez Vera inició la construcción del edificio de ciencias, también la adaptación del Colegio Mayor Xiaoxin, que es lo que ha sido Facultad de Humanidades. Y pues la escuela estaba ahí un poco todavía a la espera de ver qué se podía hacer. Entonces yo recuerdo que de las dos cosas que yo subrayaría de mi época de director de la escuela, que tampoco fue muy larga por razones que tal vez tengamos ocasión de comentar más adelante, son la búsqueda de una infraestructura mínima, que pues se consiguió que pasáramos de estar aquí en estos 5 despachos a tener lo que sería aproximadamente un tercio de lo que hoy es el edificio de la escuela, porque se compartió inicialmente con psicología y con la planta superior para el rectorado, y luego el dotar de laboratorios. Es decir, la escuela necesitaba, no cabía duda de que no podíamos estar siempre utilizando laboratorios de otras escuelas o de otras universidades que podían resolver el problema docente, pero nunca el de iniciar en la investigación a los profesores y permitir mantener un cierto nivel de investigación a los que ya habían iniciado su investigación y habían venido desde otro sitio aquí, ¿no? Entonces, pues eso también, yo recuerdo que la rectora Pérez Vera fue sensible, inició un plan de dotación de laboratorios
dotado entonces con 200 millones de pesetas, que era una cifra no pequeña. Estábamos hablando de un presupuesto total de la universidad en aquella época que no llegaría a los 5.000 millones de pesetas. Es una cifra importante para las disponibilidades presupuestarias. Y bueno, pues esos dos aspectos yo creo que ya la escuela consiguió ir empezando un proceso de consolidación, ¿no? A partir de ahí, pues el salto siguiente a rector. Sí, bueno, es de las cosas que, como digo yo, juega el azar. Nunca pensé yo que sería rector de ninguna universidad, pero desde luego mucho menos de esta, ¿no? Porque todavía de una universidad politécnica pero una universidad que los ingenieros éramos una parte muy pequeñita de la universidad y tal. De hecho, en lo personal, puesto que estamos aquí también en un ámbito de ciertas pinceladas que mezclan lo académico con algo personal, en la primavera anterior, el rector de la Universidad de Murcia, profesor Antonio Soler, me llamó para decirme si yo estaría dispuesto a irme de director comisario a montar la escuela de Cartagena, de ingenieros industriales de Cartagena, que según me manifestó, pues ya el Ministerio iba a aprobar en el decreto que normalmente casi todos los veranos creaban 2 o 3 o 4 centros, ¿no? Bueno, entonces le dije que me lo iba a hablar con mi familia, que me lo pensaría, y al final pues la familia tomó la decisión de decir, oye, mira, si nos vamos en comisión de servicios, si nos dan la comisión de servicios y nos adaptamos en nuestra tierra, si nos da bien, y si no, pues nos volvemos a la UNED y nada más. Y así se lo comuniqué. Bueno, pues en esas estábamos, la familia ya pensando en que en septiembre o octubre nos iríamos a Murcia. Y resulta que pues no se aprobó la escuela de Cartagena ese verano, se aprobó la de Santander y la de Cartagena se aprobó. Y bueno, pues ahí quedó el tema. Y en septiembre dimite la profesora Pérez Vera, porque no dimite, realmente la nombra secretaria general del Consejo de Universidades, y entonces queda vacante el rectorado, ¿no? Y se convocan elecciones. Y yo creo que en ese momento te cogen, en ese momento en que estás descolocado, ¿no? Y algunos compañeros pues me animaron y como tenía el proyecto vital que tenía previsto para entonces, se había trasladado, ya de Murcia se había cancelado, pues tomé la decisión de presentarme. Y bueno, la verdad que reconozco que ha sido para mí una experiencia vital única, ¿no? En los 8 años que pasé en el rectorado de esta universidad. Y imagino que también la escuela, aparte de sentirse orgulloso, también es una manera de que fuera más visible, porque como bien decía, era un centro con pocos alumnos, muy singular, en una universidad. Entonces la UNED estaba casi dominada en el sentido positivo, numéricamente por derecho, por algunas carreras de humanidades, incluso la Facultad de Ciencias con sus 3 secciones era un centro mucho más potente, y eso ha permitido pues tener una visibilidad y que la escuela haya cometido retos luego posteriormente importantes. Hombre, yo creo poder decir, sin faltar a la verdad, que no traté tampoco de una manera privilegiada la escuela. Traté Doy fe, profesor en mi Artés. paso, porque como el profesor Sebastián fue mi sucesor como director de la escuela, lo sabes, sino creo que tratando de una manera ecuánime, proporcionada a lo que permitían las circunstancias. Lo que pasa es que quizás sí estoy de acuerdo con él en que, claro, yo tenía una visión clara, era mucho más fácil para mí entender los problemas que tenía la escuela y que el profesor Sebastián planteaba al rectorado que probablemente otra persona procedente de otra titulación. Eso no cabe la menor duda. Y además yo debo decir recíprocamente, aunque hoy no sea la vida académica del profesor Sebastián sino mía, que los 8 años de dirección de la escuela del profesor Sebastián sí que fueron realmente el salto definitivo de la escuela, ¿no? Yo creo que ya cuando dejó en la dirección de la escuela, ya la escuela era una escuela homologable completamente con las demás, con todas las carencias que teníamos y que seguimos teniendo, pero homologable. Pero vamos al rectorado. Pues sí, el rectorado la verdad es que, como he dicho antes, fue una etapa singular. En aquel momento había unas demandas, la gente,
la comunidad académica tenía unas demandas claras, que eran la primera, las infraestructuras, una gran carencia de infraestructuras, estaba todo, y eso era difícil de hacerlo comprender en el ministerio. El ministerio, bueno, pero si la gente está a distancia, ¿para qué necesitas? Bueno, claro, pero los profesores son profesores, una universidad necesita que sus profesores tengan sus laboratorios, tengan sus espacios, necesitan una biblioteca, necesitan una serie de cosas, ¿no? Por eso costó esfuerzo, ¿no? Y además, aparte del convencimiento de conseguir los fondos necesarios. Pero bueno, eso fue la primera gran tarea que nos propusimos el equipo que gobernó entonces la universidad, que era mejorar las infraestructuras. Y creo que se tuvo cierto éxito, puesto que se construyó las bibliotecas, la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales, la Facultad de Psicología, y también se adjudicó el concurso del Centro Asociado de Las Rozas, se firmó el convenio con Muface y el Ministerio de Asuntos Exteriores para poder reformar el edificio del Colegio Mayor África, que ahora es Derecho. En fin, se consiguió también que el Consorcio para la Gestión de la Ciudad Universitaria propusiera al Ayuntamiento de Madrid la autorización para construir lo que es el edificio de la Facultad de Sociología, que había que conseguir que nos concedieran la licencia correspondiente. En fin, fue un esfuerzo grande de inversiones en infraestructura durante esos años, y que además convencer al Ministerio que descentralizara esa gestión, porque el Ministerio tenía un departamento de infraestructura que hacía directamente las obras de las universidades. Y bueno, en eso el trabajo fue en equipo de los 3 rectores, que convencidos de que siempre había algún instituto por ahí de alguna provincia que acababa teniendo prioridad que iniciar las obras necesarias para las universidades, conseguimos que nos descentralizaran el presupuesto de esas obras y que las obras las ejecutáramos directamente en las universidades. Luego, en esa descentralización presupuestaria siempre el Ministerio sacó alguna ventaja económica, pero al final el resultado fue bueno, puesto que se consiguieron los fines que se persiguen. La segunda gran tarea fue el desarrollo estatutario. Acabamos de decir que se acababan de aprobar los estatutos ya posterior a la Ley de Reforma Universitaria. Se desarrollaron por la profesora Elisa Pérez Vera, y además la profesora Elisa Pérez Vera había conseguido algo muy importante en la Ley de Reforma Universitaria, que era incluir a la universidad, a la UNED, que hubo un momento en que no estaba claro que la UNED iba a entrar en la ley de las demás universidades. Había como algo diferente, siempre el niño distinto, lo que hemos sido siempre. Yo creo que hasta cierto punto todavía padecemos el síndrome, aunque ya no seamos tan distintos, ¿no? Y entonces había que desarrollarlo, ¿no? Entonces pues hubo que hacer muchos reglamentos, eso también ocupó una parte importante de la gestión. Luego, desde el punto de vista económico, pues también hubo que procurar optimizar, por así decir, los recursos para poder hacer tanto los edificios como el resto de actividades. Es verdad que tuvimos en ese sentido una ventaja. Fue una época en que no cabían los estudiantes en las 2 universidades, era el baby boom de esos años, y muchos venían a nuestra universidad. Es verdad que luego con demandas que no podíamos nosotros satisfacer, porque nosotros no podíamos dar clases presenciales, como muchas veces algún delegado de alumnos me llegó a plantear, ¿no? Pero bueno, eso de alguna manera también nos proporcionó recursos que permitieron mejorar la universidad, con todas las dificultades. Pues yo recuerdo que en esa época, valga la anécdota de que solamente para poder hacer los exámenes teníamos que emplear 50 millones de pesetas de entonces en alquilar las instalaciones del recinto ferial. ¿No? Efectivamente, porque los centros no estaban preparados. Después los centros se han ido preparando ya cuando se creó la red básica y todo eso, pero en aquel momento no teníamos capacidad de hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Entonces todo eso era importante, pero yo creo que también fue muy importante, recordando aquella época, la presencia de la UNED en los medios. Que la UNED fuera conocida, que no te preguntaran siempre ver si los títulos de la UNED valen, pero la UNED, porque no era muy conocida. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, el otro día mirando papeles, me apareció precisamente uno que yo considero el que ha sido un hito en el conocimiento de la UNED, que fue esta portada del periódico El País del 6 de diciembre del 91. Se había celebrado la víspera un acto de investidura de doctores honoris causa a los ponentes de la Constitución. Iniciativa
de la Facultad de Derecho, no fue una iniciativa del rectorado, fue una iniciativa de la Facultad de Derecho, y el rectorado lo que hizo es acogerla, lógicamente, porque nos pareció que era una gran iniciativa. Y efectivamente tuvo una gran repercusión pública. Y yo no era previamente consciente del impacto que iba a tener esa portada hasta que empecé a ver las reacciones de que había 4 columnas del País, el escudo de la UNED en la primera plana. Nos metió en el círculo de las universidades. A partir de ese momento, prácticamente, ya no empezaban a preguntar si era una universidad como la demás, porque a nadie se le ocurría que pudieran hacer doctorado honoris causa masivo. Venir los Reyes, claro. Venir Fraga, Roca, en fin, todos los ponentes constitucionales, si esto no fuera una universidad como las demás, ¿no? De manera que eso supuso... Y luego pues, seguíamos teniendo actividades de presencia en los medios, porque nos dimos cuenta que eso era esencial, que teníamos que hacer un planteamiento de que la universidad fuera puesta en el mismo lugar que las demás, una más, ni más ni menos, una más, ¿no? Se hicieron cursos de verano, que en aquel momento, sobre todo los de la Universidad Complutense, tenían mucha fuerza. Bueno, y actividades de ese tipo, ¿no? Luego, pues muchas actividades que han perdurado en el tiempo, y con gran satisfacción ver que perduran el tiempo, como los concursos de pintura, los certámenes de relatos cortos, que creo que siguen haciéndose todos los años, y en fin, todo con el objetivo ese de que eso nos diese una presencia en la vida cultural y académica parecida o equivalente a lo que hacían las demás universidades, ¿no? Sin embargo, es sorprendente porque ¿quién no tiene un familiar que matricula en la UNED? Con 250.000 estudiantes, con todas las personas que han ido pasando por la UNED a lo largo de sus 40 años, y sin embargo pues era relativamente desconocida, a pesar de que la teníamos cerca muchos de nosotros, ¿no? Sí, es sorprendente. ¿Cómo se veía entonces el panorama general de las universidades españolas desde la óptica rector? Se estaba creando la CRUE, las relaciones con el ministerio, había ya más universidades. También fue un momento de inflexión importante, ¿no? Cuando yo inicié mi etapa en el Consejo de Universidades, pues prácticamente, salvo las autonomías clásicas, Cataluña, País Vasco, todas eran lo que llamaban entonces coloquialmente territorio MEC, es decir, seguíamos dependiendo del ministerio, y viví cómo fue ese territorio, se fue disminuyendo progresivamente, ¿no? A lo largo de los años, a medida que las distintas comunidades autónomas fueron consiguiendo la transferencia de las competencias en educación, ¿no? Y bueno, hasta llegar a la situación actual en que prácticamente es la única universidad dependiente del ministerio. Cuando yo dejé el rectorado todavía había más universidades que dependían del ministerio, se había reducido el territorio MEC. Claro, eso te permitía, el Consejo de Universidades te permitía efectivamente ver la problemática de las universidades, pero era muy parecida. En realidad, al final, en el momento en que nuestra universidad estaba integrada en el sistema universitario español, la única singularidad era la modalidad educativa. Todas las demás cuestiones en investigación, en infraestructura, etcétera, y los problemas de regulación, de legislación, de acceso del profesorado, todos eran los mismos. Desde mi punto de vista son los grandes problemas que sigue teniendo la universidad y que se han agravado a lo largo del tiempo, no han mejorado mucho desde mi punto de vista. Si queremos que mejore la universidad, el sistema universitario, ¿no? Que son la selección del alumnado, lo que ahora, desaparecida la selectividad, no sabemos cómo se va a hacer, con una finalidad que tenemos que convencernos los universitarios que si queremos enseñanza de calidad, el alumnado que accede a una titulación tiene que tener una homogeneidad en su formación. Sí, y eso es una de las cosas que aprendí yo en mi estancia en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos no hay suspensos, entre comillas? Porque el alumnado está seleccionado no por un altísimo nivel de ciencia, sino porque es homogéneo. Y a continuación
los planes están adaptados a ese nivel. Los conocimientos homogéneos Cada de universidad, base. y en Estados Unidos tienes universidades de mucho nivel, de nivel muy alto, donde el alumnado es homogéneo y de muy alta preparación y muy alta cualificación, y tienes universidades con menos y así, ¿no? De una escala. En Estados Unidos hay 3.000 universidades, de las que podemos considerar que son universidades conocidas, no más de 200 o 250. Entonces yo creo que ese es un punto, y el otro sería el de la selección del profesorado y la atracción de buenos profesores a la universidad. Si no nos concentramos en resolver esos dos problemas, los demás van a ser difíciles de resolver. Normalmente suelo acabar estas entrevistas preguntando por un análisis así condensado, pero yo creo que estas dos reflexiones que nos acaba de hacer el profesor Artés del alumnado y del profesorado son un buen ejemplo. Como bien ha indicado él, después de su etapa rectoral, hace una estancia de un periodo sabático de un año en la Universidad de Nueva York en Búfalo, y se vuelve a reincorporar sus actividades completamente normales, docentes e investigadores, en el departamento de mecánica, en el que ha sido director en varias ocasiones, y con su línea de investigación sobre vibraciones y sobre la enseñanza de la mecánica. Yo quizás, casi para terminar, que quería resaltar, dijera algo sobre el efecto magisterio que puede tener un profesor universitario entre los profesores más jóvenes, el efecto liderazgo, y que realmente que si queremos tener futuro tenemos que trabajar sobre él, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que al final todos, parte de nuestra decisión de dedicarnos a la universidad, han tenido una gran influencia la imagen que hemos obtenido del liderazgo y del ejemplo de nuestros maestros, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? Probablemente hoy además se ha hecho más compleja, porque ese liderazgo se extiende más allá de la presencia en la clase, de lo que era ser un buen docente. Hay que también ser un buen investigador, tener una parte importante de la gestión. Entonces yo creo que ese conjunto de valores también hay que transmitirlo a las nuevas generaciones. Pero que al final yo creo que lo esencial es que ellos vean los valores humanos, ¿no? Si no se transmiten esos valores humanos, es muy difícil que podamos ejercer ningún tipo de liderazgo. Y efectivamente ve con optimismo el futuro de las escuelas de ingenieros industriales, el futuro global de la universidad, a pesar de los pesares. Sí, bueno, yo creo que son muy distintos los ingenieros que vamos a tener ahora de los de nuestra generación y nuestra época, pero yo sí soy optimista. Yo creo que el tiempo futuro siempre ha traído cosas mejores que el pasado. Pues muchas gracias, profesor Artés, por su tiempo, por sus consejos y por su optimismo, y sobre todo por su vida académica entre nosotros en nuestras aulas. Pues muchas gracias, profesor Sebastián, por esta invitación. Con esta reflexión optimista del profesor Artés vamos a cerrar aquí esta doble entrega de Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. Tanto esta como las 4 anteriores, cada una con 2 espacios, están disponibles en nuestros canales habituales de Internet, canal.uned.es y YouTube. Gracias a nuestros profesores y hasta un próximo programa.